Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos libre de toda maldad. Que su Santo Espíritu nos ayude, queridos hermanos, a salir siempre, a ser librados de toda tentación, a ser librados, queridos hermanos, de toda maldad. Por eso es importante pedirle a nuestro Padre Celestial que en esta mañana intervenga sobre nuestras vidas, de tal manera, queridos hermanos, que seamos librados de toda esa maldad, de todo, hermano, de todo aquello que nuestra vida corre peligro, nuestra alma corre peligro todos los días. Hermano, hay la intención del enemigo, queridos hermanos, de acabar con nuestras vidas. Es importante pedirle a nuestro Padre Celestial, Señor, que nadie nos arrebate de tu mano. Importante pedirle a nuestro Padre Celestial que todos los días, hermano, nos ayude, queridos hermanos, a interferir en todo aquello, hermano, que pudiera librarnos de todo peligro, de toda maldad, de toda tentación, de todo aquello malo. Nadie nos arrebate la salvación de tu mano. Y nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial todos los días que nos ayude, hermano, a ser salvos cada día más. Que cada día, queridos hermanos, tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial, hermano, que nada nos aparte de su presencia. Que nada ni nadie nos separen, queridos hermanos, de Él. Pero nosotros tenemos que aprender a tener un clamor profundo por su presencia. Tenemos que aprender a tener un clamor profundo por su bendita misericordia. Tenemos que aprender a tener un amor profundo. Si algo nos va a sostener delante de nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, es el amor profundo que le tenemos a Él. Un día decíamos ayer, un día vamos a tener que comprobar delante de Dios realmente nuestro amor. Si de nuestra boca salían palabras de bendición, o de nuestra boca era un mundo de hermano de maldad en la boca. Y nosotros tenemos que aprender a ser prudentes cada día en este camino. Tenemos que aprender, queridos hermanos, que en la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios no se juega, sino que la vida del Hijo de Dios, queridos hermanos, tiene que estar en constante comunión con Dios, porque su vida siempre tiende a enfriarse, hermano, siempre tiende hermano, a buscar lo que a Dios le desagrada. Vuelve a retomar su vida pasada. Entonces, cuando mi Señor Jesús, hermano, llevaba siempre a los discípulos, si algo ellos, hermanos, le pidieron a nuestro Señor, hermano, es aprender que los enseñara a orar. Dijo: aconteció que Jesús orando, estaba Jesús en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
Y les digo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dándnos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vean que mi Señor, cuando bajaba del monte de los olivos, los discípulos le piden al Señor que les enseñara a orar, que los enseñara, queridos hermanos, a clamar. Y una de las cosas que el Espíritu habló en esta mañana en mi vida, la importancia, queridos hermanos, de mantener siempre, saber pedir cada día, cada vez que nos levantamos, cada vez que nos despertamos, pedirle a nuestro Padre Celestial que nos libre de toda tentación, que nos libre, queridos hermanos, de toda maldad. Y eso es importante, pedirle a nuestro Padre Celestial que cada mañana, siempre, Señor, ayúdanos en nuestra vida. Siempre, Señor, ayúdanos en este día y todos los días. Líbranos de toda tentación, líbranos de toda maldad. Líbranos, Padre. Hay que decirle al Señor que nos libre de todo aquello que nos perjudica nuestra vida. En veces creemos que la tentación, queridos hermanos, realmente la tentación procede de nuestras áreas, de aquello que nos aparta. La Escritura dice, hermano, que la palabra tentación viene de la palabra peirasmos, que significa poner a prueba, experimentar el bien y experimentar el mal, experiencia del mal, una prueba adversa, algo como decir, ¿qué se siente? ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá la tentación? ¿Qué se sentirá, hermano, andar metidos en la tentación? Poner a prueba a Dios, tentar a Dios, es muy delicado. Pero una provocación, dice también, una tentación es una provocación, una prueba, una adversidad. Ser probado a Dios en muchas adversidades en nuestra vida. Siempre tenemos adversidades, siempre tenemos situaciones en nuestra vida. Pero una intención o una mala intención, porque los hombres tendemos a tener malas intenciones. Por eso dice el Señor que, hermano, en su palabra, de que Dios escudriña el corazón y mira las intenciones del corazón de los hombres. Mira esa tentación, siempre inclinado hacia el mal, siempre inclinado a lo que a Dios no le agrada. Pero mi Señor Jesús empezó a enseñar a los discípulos que lo primero que pidieran en esta vida, cada vez que se despertaran, es el perdón de sus pecados. En veces vivimos pedimos todo, las cosas necesarias para nuestra vida. Y una buena enseñanza, una buena oración empieza pidiéndole perdón a Dios. Señor, perdónanos. Reconociendo que el reino de Dios, venga su reino, venga la paz, venga el gozo, venga esa justicia de nuestro Dios en nuestro corazón cada día. Y diciéndole, Señor, perdona mi pecado, perdona mi falta de búsqueda, perdona mi falta. Qué poderosas son esas palabras cada mañana. Qué poderosas son esas palabras, levantarnos y decirnos, Señor, perdónanos. Quizás no he tenido tiempo para buscarte. Quizás no he tenido tiempo, Señor, para servirte. No he tenido tiempo
para dejar mi mal camino, para ordenar mi vida. Señor, perdónanos porque dice, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Señor, desde temprano una de las cosas que hay que pedir, Señor, quiero estar en paz con todos. Señor, perdóname a mí, perdona a mis hermanos, ten misericordia de ellos como también de mi vida. Pero una de las cosas que veo yo dice es que, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Qué tan importante, queridos hermanos, es pedirle a nuestro Señor que perdone nuestros pecados. Fíjese, y aún acá dice cuando oren, no dice cuando te levantes. Pero las oraciones, como las oraciones de Daniel, eran 3 veces al día: en la mañana, al mediodía, en la noche. Pero nuestra vida siempre debe estar en nuestra boca el perdón a nuestros pecados, como también nosotros. Señor, yo perdono. Es importante estar limpio cada mañana. ¿Qué tiene de poderoso pedir porque perdone nuestros pecados? Qué poderoso tiene el perdonar a otros. Pero sobre todo dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El mal tiene que ver con la lengua. La tentación tiene que ver con nuestros deseos, con nuestro corazón. Lo que está diciendo aquí, queridos hermanos, que mi Señor Jesús le estaba diciendo mi Señor Jesús les decía que tuvieran cuidado, que es importante, hermano, que tuvieran cuidado de lo que pedían, porque ahí estaba la tentación en su corazón. Pero ese líbranos del mal tiene que ver con la lengua, tiene que ver con la boca. La tentación tiene que ver con las obras, con los que nuestro desean. Señor, por eso es importante decirle, Señor, líbrame de toda mala obra, de toda mala acción. Líbranos, Señor, de todo mal deseo. Líbranos, Señor, de aquella caer de ser seducido. Pero, ¿por qué? Porque tiene una reversión. En veces, queridos hermanos, en veces esa seducción no es hacia nosotros, sino es hacia Dios. Dice, líbranos de toda tentación. De poner a prueba a Dios, de provocar a Dios. Por eso dice en el libro de 1 Corintios 10, versículo 1, dice que aquellos hombres provocaron a Dios. Dice que pusieron a prueba a Dios, tentaron a Dios en el desierto. Tentaron a Dios, eso quiere decir, hermano, que lo pusieron a prueba en el mal. Dios no puede ser tentado ni puede hacer tentar a nadie. Pero ellos, hermanos, los israelitas y muchos hombres quedaron postrados en el desierto, quedaron tendidos en el desierto porque pusieron a prueba a Dios, tentaron a Dios, pusieron a prueba a Dios. Eso dice en el Salmo 78, que lo pusieron a prueba. Lo tentaron con sus palabras. Por eso estamos viviendo tiempos muy complicados, por cuanto los creyentes no saben orar, no saben pedir. Otros ni oran, otros no quieren ni asistir a las oraciones. Dios los ayude, Dios los bendiga, cuando digo Dios los bendiga, no estoy diciendo que Dios los va a prosperar, que les va a ir bien sin buscar a Dios. Lo que yo estoy diciendo es que Dios tenga misericordia de ellos, porque el ministerio realmente, realmente, queridos hermanos,
como iglesia tenemos la responsabilidad. Dicen que son iglesias de Cristo, pero la iglesia de Cristo, una cosa es ser pueblo de Dios y otra cosa son ser hijo de Dios. No todos son hijos, pero que hay mucho pueblo, sí, mucho creyente, sí, pero no todos llegan o no llegarán al grado de ser llamados hijos de Dios. Nosotros podemos ser hijos de Dios, eso dice en 1 de Juan 1. Podemos ser llamados, podemos decirnos hijos de Dios. Pero en 1 de Juan 3 nos enseña de que todavía está por verse si llegamos a hacerlo o no. Por lo tanto, queridos hermanos, es importante entender que no todos van a llegar a la semejanza del Hijo de Dios. No todos van a parecerse al Hijo de Dios, porque simplemente quieren ser cristianos de oídas, quieren ser cristianos de vez en cuando asomarse a los cultos. Ese es su compromiso que tienen a Dios. Por eso decimos algo, el celo de Dios es entender de que el hombre ama más al mundo que a Dios. Cuando hablo del mundo estamos hablando de sus patrones, de sus jefes, de ellos mismos, porque hay gente que no tiene tiempo para Dios, pero cuando se enferman, les pasan algo en su vida, pues no pueden ir a trabajar porque están enfermos, no pueden ir a trabajar porque les surgió un problema, no pueden ir a trabajar porque están pasando situaciones en su vida. Bueno, porque para eso sí, en veces yo veo que van hermanos que no van, pero con Dios se desquitan. Con Dios se desquitan. Si antes no buscaban mucho, imagínense, hermano. Dios a veces quiere hablarnos todos los días para que el hombre entienda, queridos hermanos, que sin Dios no somos nada. Por eso dice que estamos viviendo tiempos tan complicados que el hombre no sabe orar, no sabe pedir. Y cuando pide, dice sí, pide para malgastar en vuestros deleites. Pide para malgastar en vuestros deseos. Por eso líbranos de toda tentación. Vea lo que dice Santiago 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibid porque pedís para malgastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿y no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Piensas que la Escritura lo dice en vano? ¿Piensan que la Escritura dice que el Espíritu de Dios nos anhela, nos desea siempre más, siempre está pendiente en nuestra vida? ¿Piensan que eso es en vano? ¿Piensan que es una fantasía? ¿Piensan que es una palabra, hermano, que no sucede? ¿Piensan que el anhelo del Espíritu de Dios es verte siempre junto a Cristo? ¿Es que camines siempre en las bendiciones de nuestro Señor? Por eso dice aquí, hermano, que una de las cosas que dice en la versión Nuestro Fernández: si ambicionáis y no tenéis y asesinan, si ardéis en sus deseos y no podéis satisfacerlos, o ensarcháis en luchas y contiendas, no tenéis por qué pedís. Y si pedís no recibís porque pedís con la torcida intención de malgastarlo en vuestros caprichos. Gente infiel, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien pretende tener al mundo por amigo se hace enemigo de Dios. La salvación es ganar a Cristo. La salvación es tener a Cristo. La gente dice tener a Cristo, pero no tiene a Cristo. Porque estamos a una generación que no sabe pedir. Una generación que pide, escúchalo bien. Una generación que pide y busca la amistad del mundo más que la de Dios. Una generación que pide
la amistad del mundo. ¿Cómo así? La palabra amistad significa amor, significa amar. Viene la palabra fileo. Amistad significa involucra la idea de amar. Además, involucra la idea de ser muy amado. Fíjese, hermano. Involucra, dice, porque el Padre os ama, porque dice en Juan 16, porque el Padre mismo os ama, porque también me améis amado y creéis que yo salí de Dios. Fíjese, hermano. Entonces el Señor dice, ¿verdad? El Padre nos ama. El Padre nos ama. Pero si nos enseña, hermano, queridos hermanos, que otra de las cosas es que el mundo también ama. El mundo dice que pero el mundo no lo amó. El mundo no lo conoció. El mundo, queridos hermanos, el mundo dice, no puede el mundo aborreceros porque a mí me aborreció. El mundo dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. El Señor, hermano, hay quienes se van tras del mundo, hay quienes aman al mundo. En el mundo dice que Él estaba. Dice que el mundo no puede recibir al Espíritu. El mundo dice que el mundo, yo les doy el mundo, dice. El mundo que Dios nos dio es contrariamente a todo lo que el mundo ofrece. Por eso el Señor dice que los que son de este mundo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, versículo 14. El mundo dice que no lo conoció. El mundo, hay gente que ama el mundo. Hay gente que pide, queridos hermanos. Dice que 1 Corintios 1:21 dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No lo conoció. A quienes aman al mundo. Por eso el Señor dijo que quienes aman al mundo, dice, no améis al mundo. No améis al mundo. El mundo, hay gente, hombre, hermano, que el hombre anhela y desea amar el mundo. De lo suyo habla. Dice, si Primera de Juan 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Lo que representa, queridos hermanos, de que en este tiempo la gente, mucho creyente, queridos hermanos, pedirá a Dios. Quiere probar la tentación, tiene tentación de amar al mundo. Tiene la tentación, va a poner a prueba a Dios. Por eso el Señor dijo, ¿por qué no reciben? Porque ustedes piden para malgastar, porque dice que lo que ellos pedían, hermano, era malgastar, no significa que tiraran su dinero. Lo que representa malgastar es que ellos, queridos hermanos, le dieran un mal uso a las virtudes, a la gracia, a los dones, al ministerio que Dios ha puesto en su vida, a su salvación. Por eso dice, porque ellos, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, quieren ser amigos del mundo. Anhelan y desean ser amigos del mundo. Lo que representa, queridos hermanos, que esta palabra amistad significa volverse amante, volverse un amante, ni tan siquiera un esposo, sino que son infieles. Por eso dice que son infieles, porque
Dice, oh gente infiel, oh almas adúlteras, porque esta palabra, hermano, amistad significa amantes. Quieres ser un amante, no quieres ser una esposa, quieres ser un amante. Quiere vivir en adulterio, quiere vivir en adulterio espiritual. Por eso dice almas adúlteras, o dice gente infiel. Quieren tener un amante. Involucra la idea de amar, pero describe la palabra amor, describe la palabra un amor con emoción. Ser emocionales, lo que representa, que asocia, dice también la palabra amistad, se asocia al amigo del novio. La palabra amistad significa el amigo, un amigo del novio, de las celebraciones, de las nupcias del matrimonio. Lo que representa, queridos hermanos, de que si algo, esta amistad con el mundo, es que también quiere contraer nupcias con el mundo, quiere casarse con el mundo, quiere tener de esposo, queridos hermanos, al mundo. Quiere poner en tentación su amor para con Dios. La palabra mundo, o sea que en pocas palabras, la amistad significa tener dos amores. Quiere tener dos amores, quiere tener un esposo, quiere tener a Cristo como esposo, pero también quiere tener un amante como el mundo. El mundo representa la humanidad. El mundo representa el sistema de valores mundanos, impíos, lo que el hombre le llama grandes valores en orden. Son realmente valores inmorales, de gente impía. La gente, hermano, también el mundo se representa los que están alejados de Dios, los que viven apartados de Dios, los que no se acuerdan de Dios, familias impías, alejados de Dios. Dice, y hostiles a la causa de Cristo. Hostiles significa que están siempre a la ofensiva, siempre están negando, siempre están rechazando, hermano, las causas, el sacrificio de la cruz, de lo que Cristo hizo por ellos, el llamado hacia ellos, lo están siempre rechazando. Ese es el mundo, los que rechazan, los que se alejan, los que ven a Cristo como un enemigo, los que ven a Cristo, queridos hermanos, que un enemigo es aquel que los va a castigar por sus pecados. Un enemigo son aquellos que los va a Dios a reprender, los va a corregir. Lo ven como enemigo, como alguien que no viene a su favor, sino alguien que viene en contra de lo que están haciendo. Eso es un hostil. Pero creyentes que buscan, por eso dice que son creyentes que buscan las riquezas, que buscan trabajo, que buscan, queridos hermanos, los bienes, aunque su vida esté vacía, aunque su vida esté frágil. En sus mentes están tratando de seducir a Dios, que también vivan en el mundo no sabiendo lo que piden. Pues llegaron a entender que Cristo es un obstáculo en su vida. Además, la amistad del mundo, cuando se refiere a la amistad del mundo, se estaba refiriendo, vean que dice acá, porque siempre tiene que ver con pedir. Dice, pedís y no recibid porque piden mal, el mal, piden mal para gastar en vuestros deleites. Lo que representa, hermanos, que aquí entra el mal. Lo que representa, queridos hermanos, que aquí entra la lengua. Querían ser amigos del mundo. Pero, ¿cuál mundo? ¿Será que se refiere al mundo global? ¿Será que se refiere a las personas? La amistad con las personas no es mala. Nada más que hay que tener cuidado, no te vayan a descarriar. Tener dinero no es malo. Tener bienes no es malo. Trabajar duro no es malo. Lo que es malo, hermano, es que aparezca la maldad en la boca. La maldad. Por eso dice que ellos pedían, tiene que ver con la boca. Ellos quisieron tener un amante.
o almas adúlteras, por eso le llama adúlteras. Quisieron tener un amante, quisieron tener, queridos hermanos, se volvieron infieles espiritualmente. De tal manera, queridos hermanos, de que ellos querían vivir entre dos glorias, y eso no se puede. No se puede. De tal manera, queridos hermanos, de que querían habitar entre dos mundos, y el Señor le dijo no. Pero lo que se estaba refiriendo aquí en este pasaje, queridos hermanos, era el problema de su boca. Tenían un problema de la maldad. Y por eso mi Señor Jesús empezó a decirles a ellos que cuando oraran, pidieran, queridos hermanos, que fueran librados de toda maldad, que sean librados de toda tentación. Por eso hay que pedirles a nuestro Padre Celestial que seamos librados de toda tentación, que seamos librados de toda maldad. Líbranos, Padre, de toda tentación, de tratar de seducir y tratar de pedirle a nuestro Padre Celestial tener dos amantes. Porque además la amistad del mundo, realmente ellos, hermanos, se refería a la boca. Se refería a la boca, el cual está en la lengua. Por eso, porque la lengua es la que dice amar. La lengua es la que dice tener amor. La lengua, queridos hermanos, es aquella, hermano, la que dice que ama a Dios, pero también pide amar al mundo. Por eso Santiago 3 versículos se dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Que realmente, queridos hermanos, de lo que Dios estaba hablando, del mundo, de esa amistad con el mundo, estaba refiriéndose realmente a la maldad del mundo, a la maldad de ese mundo espiritual. Por eso dice Santiago, dice, la lengua es un fuego, el mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina el cuerpo. Inflama, dice la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de las bestias, de las aves, de las serpientes y del ser del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Por eso dice, porque ustedes piden, porque ustedes piden mal. ¿Qué pedían ellos? Había maldad en su lengua. Había maldad cuando ellos pedían. Pedían ser amantes, tener un amante, tener otra amistad. Y cuando hablamos de eso, queridos hermanos, amistad significa que ellos tengan otro amor. Imagínense que usted le pida a Dios. Cuando la Escritura dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Imagínense, queridos hermanos, de que nosotros, del Señor dice que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Y de repente llegamos delante de Dios y le decimos, Señor, déjame tener otro amor. El Señor dijo que el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y me siga. Renuncie a todo lo que tiene. Renuncie. Que se niegue a sí mismo, que renuncie a amar más a la familia que a Él, que renuncie a los bienes, no que los deje, sino que pongan a Dios en primer lugar, que todo sea Él en primer lugar. Pero imagínense llegar y decirle, Señor, yo también quiero amar al mundo, yo quiero tener otro amor. Yo quiero también amar al dinero, amar las tinieblas, las obras malas, hacer cosas malas. También quiero amar la mentira. También quiero amarme a mí mismo. También quiero amar las riquezas, quiero amar a lo terrenal. Quiero amar los deleites más que ti.
Por eso dice, con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. No podemos pedirle a Dios otra cosa cuando la Escritura nos menciona una sola cosa. En la lengua está la maldad. La lengua es un mundo. Cuando el Señor dijo que no se refería a este mundo, se estaba refiriendo al mundo de la lengua, al mundo de la maldad. Por eso dice, cuando oren, pídanle al Señor, líbranos de toda tentación y líbranos de toda maldad. Lo que decíamos hace rato, lo que representa, queridos hermanos, que le decían el Señor les decía, mira, tengan mucho cuidado con lo que piden. Tengan mucho cuidado cuando ustedes oren. Y una de las cosas dice que deben de tener cuidado, líbranos de todo mal, de toda tentación y líbranos de toda acción. Señor, líbranos de toda tentación, líbranos de toda mala obra. Líbranos, Señor, de nuestra boca. Líbranos, Señor, de nuestra boca. Líbranos de los malos deseos de nuestro corazón. Líbranos, Señor, de tener malos deseos para malgastar en nuestros propios deleites, en mi propia vida. Por eso dice, hermano, que sus hombres adúlteros, infieles, no representa comedia de adulterio, sino representa, queridos hermanos, a tener un amorío espiritual. Que hombre ame de una manera las cosas terrenales, las cosas, hermano, superficiales. Por eso dice que en la lengua está la maldad. En Mateo 24 hay una profecía que por causa de la maldad del amor de muchos se enfriará. La lengua nos enseña, hermano, que la maldad es la abundancia del corazón. O sea que no está mal pedirle a Dios que nos ayudes en cualquier situación, en cualquier necesidad, en cualquier adversidad. Lo que está mal es pedir la amistad con la maldad, con el mundo de maldad. Por eso la misma Escritura dice, cuando habla de la amistad, cuando habla en Corintios, queridos hermanos, de esa amistad, nos enseña, fíjese, hermano, dice que concordia, ¿verdad? Que concordia, dice, tiene el Cristo con Belial, ¿verdad? Cuando habla en 2 de Corintios 6, 14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Esta palabra concordia, qué amistad tiene Cristo con el diablo. Entonces, como decirle al hombre, ¿qué amistad tiene Cristo con el diablo? Tú representas a Cristo. ¿Qué representas tú? O sea, ¿qué amistad tienes con la maldad? ¿Qué amistad tienes con las tinieblas? ¿Por qué razón? Porque en Ezequiel 28, versículo 15, el querubín: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, pues yo saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Dice, profanaste tu santuario. La maldad hace que el hombre profane su santuario, porque ya no tiene tiempo para el Señor. Y vivir en el mundo de maldad, tratando de ganar al mundo más que a Cristo, tratando de ganar
O sea, ya no se preocupa por ganar su salvación. Por eso dice, queridos hermanos, que pecaste hasta que se halló en ti la maldad. Se halló en ti en un lenguaje completamente equivocado. Pero acá dice, queridos hermanos, la importancia de esto, dice que esto, la palabra, un mundo de maldad, por lo que representa que esa palabra amistad, queridos hermanos, representa, hermano, que ellos, este amigo, este amor, querían celebrar nupcias, ya no querían ser partes de la esposa del Cordero, ya no querían ser parte de la santificación, ya no querían ser parte, queridos hermanos, del temor, ya no querían ser parte de la novia de Cristo. Ellos ahora querían ser amantes. Un amante se quería prostituir espiritualmente. Por eso dice, queridos hermanos, que se asoció. Por eso la fidelidad a Dios demuestra que somos exclusivos de Él. La fidelidad a Dios, el tenerlo en primer lugar a Él, nos hace entender que queremos ser parte de la esposa del Cordero. Pero acá dice, queridos hermanos, que en esa amistad, ese amor, dice que se asocia a un amigo del novio, de las celebraciones de las nupcias, del matrimonio. O sea que tenían que involucrarse con gente impía. Lo que representa, por eso dice, los discípulos empezaron a decir, líbranos de toda tentación. Por eso hay que levanta tu mano en esta mañana y dile, Padre, líbrame. Líbrame de ser un infiel a tu presencia. Líbrame, Señor, de alejarme de ti. Líbrame, Señor, de apartarme de ti. Líbrame, Señor, de yo terminar en el mundo. Líbrame, Señor, de que mi boca no declaren que yo me quiero alejar de ti. Líbrame, Señor, que de mi boca no salga que yo quiera irme de ti, lejos de ti, apartarme de ti. Dile, Señor, yo no quiero terminar perdido. Yo no quiero terminar, Señor, arruinado. No quiero terminar enfermo. No quiero terminar perdido. No quiero terminar mi vida sin ti. Porque en el libro de Ezequiel 28, 15, una de las cosas que hizo el querubín en la maldad es que terminó solo. Terminó apartado y alejado de Dios, la maldad en su boca. Porque dice, con sus contrataciones, él también le gusta el dinero, le gustaba el mundo, les gustaban las cosas materiales. De tal manera, queridos hermanos, que terminó, dice que hubo iniquidad, hubo pecado en su vida. Y por eso Dios lo echó del monte santo. Cayó en tentación. En la tentación de preguntarle a Dios, en la tentación de pedirle a Dios que tuviera dos amores. En la tentación de pedirle al Señor de que se puede servir. Por eso el Señor le dijo, no se puede servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás a otro. No se puede. ¿Por qué digo no se puede? Porque se lo estaban pidiendo. ¿Por qué le tuvieron que decir a Israel? Josué le tuvo que decir a Israel, ¿hasta cuándo? Servirán a sus dioses, deberán a los ídolos, decídanse de una vez. ¿Hasta cuándo platicarás entre dos pensamientos? Si a Baal, sigan a Baal, si a Acera, sigan a Acera. Pero si es a Dios, vénganse a Dios. No pueden, siempre Dios siempre les hablaba y les decían que tomaran unas decisiones, pero no se podían tener dos amores. No se podían. Porque la maldad no se refería al mundo, este mundo global. Se refería, queridos hermanos, a la intención de tener hasta amistad del diablo, tener la amistad a la muerte, tener la amistad, queridos hermanos, a gente demoníaca. ¿Por qué cree que la Escritura nos enseña que en el libro de Génesis, Eva tenía
a la serpiente de amiga. Eva tenía a la serpiente de amiga. Entonces lo que representa que para este tiempo la gente va a tener de amigo al diablo y también amigo a Cristo. Por eso dice que amaron la mentira. Y cuando amaron la mentira, porque el padre de la mentira es el diablo, tenían de amistad también, tenían de amistad al diablo. No solamente tenían la amistad del diablo, sino que hasta querían casarse con el diablo. O sea, tenían de amante al diablo. La maldad hace que el hombre en su boca se tuvieron la tentación de, imagina, de decirle: Señor, quiero tener un amante, quiero tener otros amoríos, quiero también ganarme el mundo. Oh, el Señor se molestó mucho. Por eso el Señor, Mateo 16, versículo 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechar el hombre si ganar el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La amistad con el mundo representaba, queridos hermanos, tener otro amor. El que lo vi se volvió un mercader. Lo que representa, queridos hermanos, que cuando le dice el Señor: ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo? ¿Qué aprovecha ser el mundo si el hombre tiene de amistad al diablo? Eva tuvo de amistad al diablo. ¿Y cómo terminó su vida? ¿Acaso no la arruinó? ¿Acaso no arruinó su matrimonio? ¿No arruinó el lugar donde Dios lo había puesto? Lo arruinó. ¿Por qué razón? Porque, hermano, tenía de amante al diablo. Tenía de amante a la serpiente. Y a la serpiente representa el mundo, le representa el mundo de la maldad. Que en sus bocas hayan dobles expresiones. Con ella bendice a Dios, pero también maldice a los hombres. Maldice su vida. Lo que representa, queridos hermanos, de que el Señor dijo algo. Por eso vuelvo a repetir, los discípulos del Señor al Señor le dijeron: enséñanos a orar. Y entre las oraciones le dijo el Señor: tengan mucho cuidado con lo que piden. Tengan mucho, porque al querubín, la maldad, cuando empezó a pedir mal, hizo que se enfriara su corazón, hizo que profanaran, pecaran, porque tentó a Dios. El diablo tentó a Dios. El querubín tentó a Dios. Lo tentó a Dios de poder tener dos amoríos, de tener, queridos hermanos, de acercarse a Dios y poder decirle: Señor, yo también quiero amar al dinero, quiero amar la mentira, quiero amarme a mí mismo. De tener dos. ¿Se acuerda usted qué le pasó a aquellos filisteos cuando capturaron el arca? ¿A dónde lo pusieron? Junto al arca del pacto. Miren las consecuencias, que todos esos hombres murieron desangrados de tumores, de hemorroides. De tal manera, queridos hermanos, que el Señor dijo: Juan dice a las ovejas, más al asalariado, Juan 10, versículo 12, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y eso dice: y por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar.
nadie me la quita, sino que de yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí mismo, en el 10 y en el 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vea lo que dice después: ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esta palabra arrebatar viene de la palabra también arrebatamiento. Viene de la palabra arrebatamiento. ¿Por qué cree que dice que la amistad con el mundo tiene que ver con una parte donde dice que sos el novio de la esposa, el novio, o sea, amigo del novio? ¿Por qué tiene que ver con aquellos de celebraciones de las bodas del Cordero? ¿Por qué? Porque el mundo arrebata las almas. El mundo arrebata, el pecado arrebata, la maldad arrebata. Pero el Señor dijo algo aquí. ¿Por qué crees que el Señor les dijo: Señor, líbranos de toda tentación y líbranos de toda maldad? Lo que el Padre decía, nuestro Señor Jesús decía. Entonces podemos parafrasear una palabra diciéndole: Señor, lo que el Señor le diga, pídanle al Señor que nadie les arrebate de mi mano. Pídanle al Señor que nadie nos arrebate de mi mano. Líbranos de toda tentación, Señor. Pídanle: Señor, líbrame. Confiesa esta mañana: líbrame, Padre, que yo sea arrebatado de la mano de mi Señor. Padre bendito, diles en esta mañana: no me sueltes de tu mano. Líbrame de esa tentación de irme al mundo. Líbrame de esa tentación de apartarme. Líbrame de esa tentación, Señor, de vivir lejos de ti. Líbrame de esa tentación, Dios mío. Lo más interesante que esa palabra líbrame viene de la palabra natsal, que significa arrebatar. Arrebatar. Líbrame. Líbrame, Señor. También significa de todo lo malo. Significa separar. Líbrame, Señor, de ser separado de ti. Líbrame, Señor, de perder mi salvación. Líbrame, Señor, de toda obra mala. Líbrame, Señor, de todo pecado. Líbrame, Señor, de toda obra desagradable. Líbrame, Señor, de ser arrebatado de tu mano. Líbrame, Señor, de terminar perdido. Líbrame, Señor, de terminar muerto lejos de ti. Líbrame, Señor, de separarme de tu presencia. Por eso el Señor dijo en Juan 15, que separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué pedían mal? Porque pedían separarse. ¿Cuánta gente se separó de Cristo? ¿Cuánta gente está lejos de Dios? ¿Cuánta gente está pecando deliberadamente? ¿Cuánta gente está hoy viviendo amando el dinero? Porque pusieron en tentación a Dios. Están tentando a Dios. Por eso hay gente que está orando, porque es importante la oración, para que nadie nos arrebate, para que nosotros no amemos, no le pidamos permiso a Él para amar el dinero, para amar al mundo, para amar las amistades, para no amar al diablo. Líbrame, Señor, dijo, de ser arrebatado de tu mano. Líbrame, Señor, de separarme de ti. Que nadie, Señor, nos arrebate de tu mano. Nadie nos arrebate de tu salvación. Nadie nos arrebate, querido Señor, de que nos separe de ti. Pero hoy la gente está separada de Él. Eso es maldad. Hay en su boca hay maldad. Pidieron ser separados y se le concedió.
pidieron ser alejados y se les concedió. Por eso decían ellos, Señor, dice que cuando subió al monte de sus discípulos, Lucas 22:39, se fue como solía al monte de su olivo y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no traes en tentación. Pídanle a Dios que nada ni nadie los arrebate de mi mano. Los arrebate de mi mano. La iglesia de Cristo va a ser arrebatada. Pero ¿cuánta gente se va a quedar? Porque acá dijo el Señor, no hay nada ni nadie. Sí, acá dijo el Señor, dice que el lobo arrebata, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, las arrebata. Entonces quiere decir que hay quienes van a ser arrebatados de las manos de Dios. Los que decidieron separarse, apartarse, alejarse, de no tener tiempo para Dios, son aquellos que están arrebatados por el lobo. Dice, y el lobo arrebata las ovejas. ¿De dónde las arrebató? Las arrebató de la mano de Dios. Las ovejas, los lobos sí lo hacen. Pero dice que las ovejas huyen. Dice que ellos no las están arrebatando una mala enseñanza, están arrebatando al Señor, de la mano de Dios, su salvación, su santidad. Líbrame, Señor. Señor, líbranos de que nadie nos arrebate de tu mano. Nadie nos arrebate de tu salvación. Señor, agárrame de tu mano. Siempre y cuando no le pidas para malgastar, no siempre no le pidas, hermano, y haya maldad en tu corazón, porque el Señor dijo, ustedes están pidiendo una amistad con el mundo, ustedes están pidiendo una amistad con el diablo, ustedes están pidiendo una amistad con la muerte, ustedes están pidiendo una amistad, quieren tenerme a mí de amigo, también al diablo. ¿Quieren tenerme a mí de amigo, pero también al mundo? ¿Quieren tenerme a mí de amigo y ser amigo también de los hombres? Idólatras, impíos. ¿Quieren tenerme amigo también, pero también quieren que yo ame las tinieblas? ¿Qué les pasa? Por eso mucha gente está apartada, está separada, está alejada de Dios, porque pusieron en tentación a Dios. Mucha gente está pecando sin volverse a Cristo. ¿Por qué? Porque están tentando a Dios. Ya, o sea, no le están pidiendo tentación, ya están tentando a Dios. Lo están tentando en su salvación, porque eso es tener un amante. El pecado es un amante. El diablo es un amante. El mundo es un amante. El dinero es un amante. Los bienes es un amante. Estamos ante una generación que no sabe pedir, que busca la amistad del diablo más que la de Dios. Eva lo tenía. Eva tenía de amistad a la serpiente, era su amiga. ¿Hacia dónde la brilló? ¿Acaso no dice Pablo? ¿No dice Pablo que esa serpiente en el tiempo final va a aparecer? Ojalá me toleráis un poco de locura, cito del alma, porque es celo con celo de Dios, porque os desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Me temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de que me preocupa que ustedes dejen de ser fiel y se vuelvan unos adúlteros. Me preocupa que ustedes dejen de ser la fiel a Dios, hermano, dice, y quieran tener la amistad del mundo, porque si alguno viene predicando a otro
a otro Jesús que hemos predicado, a otro espíritu, el que habemos recibido, a otro evangelio, bien lo aceptáis. Pero dice, porque os celo con celo, porque os he desposado como un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Mientras la amistad con el mundo involucra de un amigo, de las celebraciones, de las nupcias, del matrimonio, Pablo defiende a la esposa, defiende a la amada, queridos hermanos, como la única esposa, como el único amorío de Jesús. Cuida a la esposa que no tenga dos amores, que no tenga amores, porque es la que se va ahí en el arrebatamiento. Líbranos de toda tentación. Líbranos de toda tentación y de toda mal. Señor, repito en esta mañana, líbrame, Padre, de terminar alejados de ti. Líbrame, Señor, de toda tentación. Líbrame, Padre del cielo, diciéndole, Señor, que nadie, la palabra líbrame significa arrebatar, que nadie me arrebate de tu mano, que nadie me arrebate de tu presencia, que nadie me arrebate, Señor, de la salvación, que nadie me arrebate la vida, que nadie me arrebate, Señor, para el mundo. Yo te escogí, tú me escogiste. Nadie nos arrebate de tu mano, Señor, que no te mide mi vida perdida. Siempre debemos de orar así. Señor, líbrame de toda tentación, de un amorío. Líbrame, Señor, de toda maldad, de pedirte, de ponerte en tentación, de pedirte que yo me aparte de ti, que yo me aleje de ti, que yo ame. Por eso, con esto termino. Mucha gente ya lo hizo. De vez en cuando ya se asoma en las cosas de Dios. Ya vive alejada, ya vive apartada, ya vive en pecado, ya vive haciendo con su vida lo que quiere. ¿Por qué? No ora, porque piden mal. Porque piden mal. Pidieron mal. Pidieron mal. Hubo en su mundo de maldad, en su lengua pidieron mal. Y recibieron para acabar con su salvación, para acabar con su vida espiritual, para acabar con su relación con Dios. Sin embargo, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de regresar a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname. He sido un adúltero, un infiel. Te he fallado espiritualmente. Me he equivocado de camino, pero aquí estoy, Señor. Por eso cuando usted ve al hijo pródigo, pródigo se fue con las rameras. Se volvió infiel a Dios. Quebrantó su vida espiritual. Líbrame, Señor, de que nadie me arrebate de tu mano. Levántate en esta mañana y dile, Señor, tómame en tus manos, por favor. Me arrepiento de mis pecados. Sal de ese poder del diablo, sal de ese poder de la maldad al confesar lo contrario. Dile, Señor, renuncio al pecado. Hazte libre en el nombre de Jesús de esa atadura. Señor, dile, Señor, hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento del pecado. Hoy me arrepiento de haber separado de ti. Hoy me arrepiento de estar lejos de ti. Hoy me arrepiento, Señor, de haber dejado tirado las cosas. Hoy me arrepiento de no hacer el mismo, Señor, pero yo quiero volver a hacerlo. No permitas que nadie, Señor, no me suelte de tu mano, díselo. Eso debemos de pedirle todos los días, que no nos suelte de su mano. Porque el lobo arrebata, pero las ovejas piden que sean librados de que Dios no los suelte de su vida. Por eso arrepiéntete, reconcíliate con el Señor y hazte libre en el nombre de Jesús. Ten cuidado de pedir ser amigos del mundo. Ten cuidado de que la palabra arrebatar, las ovejas que se van ahí en el arrebatamiento, son aquellos que pidieron a Dios ser librados de toda tentación y de toda maldad. Los que le pedían todos los días, Señor,
No permitas que me aparte de ti. No permitas que me aleje de ti. No permitas que el pecado me aleje de ti. No permitas que, Señor, que el mundo me aleje de ti. No permitas, Señor, que las malas amistades me alejen de ti. No lo permitían. Se levantaban con esa oración todos los días. Que Dios te bendiga, hermano. Ven a Cristo. Arrepiéntete. Empieza de nuevo. Es el tiempo de volvernos a Cristo, porque esta es una generación que pondrá en tentación a Dios, pidiéndole permiso, pero eso no va a pasar. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermanos, ayúdenos a compartir, dale like a la página. Por eso si tú estás lejos de Dios, estás apartado de Dios, ya no buscas a Dios porque no tienes tiempo, de vez en cuando te asomas a la iglesia, tú estás poniendo en tentación a Dios. Y todos los que pusieron en tentación a Dios terminaron muertos, solos en el desierto, secos, una vida seca, una vida vacía. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo a los hermanos que estuvieron en esta mañana. Muy buenos días, Jorge. Dios te bendiga, Jorge. Saludos. Y a los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana, un cordial saludo. Gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, y con la ayuda de nuestro Padre Celestial, le esperamos aquí en Cerrito, hermano, aquí Cerrito Canacín, aquí por Santa Isabel, antes de llegar a Santana. Visítenos, hermano. Que nuestro Padre Celestial bendiga sus vidas como a nosotros, y esperemos el arrebatamiento en un solo amor, siéndoles fiel a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.